patria, si hay que tomar medidas duras, aquí, allá, se toman. Cuando la Fiscalía y el Poder Judicial me ha dado órdenes como Poder Ejecutivo de actuar frente a determinados figurones políticos que tienen unos apellidos y los apoya Estados Unidos, yo he actuado, no lo he dudado un segundo, y si me dieran órdenes de seguir actuando con pelucones o figurones, actuaré. Sabe la Fiscalía, Ministerio Público, sabe el Poder Judicial, que no me temblará el pulso, ni nadie me llamará por teléfono para darme órdenes. La única orden que acato es la de la Constitución y los poderes públicos. Y no me tiembla el pulso para apretar la mano donde haya que apretarla. ¿Para qué? Para proteger a un pueblo. Así que golpistas, conjurados, donde estén los vamos a buscar. En el país que se metan los vamos a buscar. Y aquí los vamos a desmembrar con la Constitución. Con la Constitución. No tienen derecho ustedes, conjurados, a creerse con más poder que la soberanísima y que un pueblo. No tienen derecho. Respeten el derecho a la paz. Respeten el derecho a la paz. Y continuemos, pues, y defendamos a Venezuela. Fíjense ustedes, se hizo un poco tarde, 11:35 de la noche. Este es el programa más largo de En Contacto con Maduro, pero ha sido sabroso, pues. Como dice Jacqueline, sabroso. 4 horas 20 minutos compartiendo. Tengo una llamada. En este momento en Madrid está amaneciendo. Saludo a Madrid y España. Nosotros amamos España. Al pueblo español. Yo veo bastante televisor español, ¿verdad, Silvia? Yo veo una serie televisiva que pasan los viernes y sábados. Aquí no hay quien viva. Mira, es demasiado buena. Me perdonan, pero es demasiado buena. Ya esa serie es vieja, la serie. Tiene varias... Silvia y yo la vemos. Mira, eso es para reírse, ¿oyeron? Extraordinaria serie, tremendos actores, tremendos guiones. La pasan en Antena 3, creo que Aquí no hay quien viva. Y yo veo los noticieros españoles. Mira, es impresionante cómo en los noticieros españoles la segunda, tercera noticia es Venezuela. Yo creo que yo voy para España y me lanzo a la presidencia y gano. Porque yo salgo más en la prensa y en la televisión española que Rajoy. Yo estoy pensando en eso. En algún momento ir preparando mi candidatura en España. Porque salgo más en la prensa y televisión española que en Venezuela. Es impresionante. Sí, sería un candidato sudaca, del sur para el norte. Bueno, un saludo a todo el pueblo español. Nosotros queremos tener las mejores relaciones con España, con todos los sectores económicos, políticos, sociales, con todo. Y que los sectores de poder de España dejen el miedo, ¿vale? Así les digo. Dejen la campaña contra Venezuela. Venezuela es un país de paz, que respeta y donde se puede trabajar. Dejen el miedo. Hagan su campaña electoral interna y no nos metan en su campaña. Presidente Rajoy, no acepte eso. No nos meta en su campaña, haga su campaña. Y usted quiere ser presidente otra vez, demuestre a los españoles que usted tiene capacidad para gobernar y proteger al pueblo español. No nos metan en su campaña, así lo pido. No nos metan en su campaña, déjenos en paz. Si nos van a meter en su campaña, yo le pido, por favor, a la televisora, Radio de España, que nos den el mismo espacio de todos los demás candidatos. Nos den el mismo espacio, yo pondré un vocero desde aquí que todos los días le hable a España. Porque si nos van a meter en su campaña, denos el espacio. Mi mensaje a España es de paz, de concordia, de entendimiento, de trabajo. Ojalá lo puedan entender. Ojalá. Mario Isea, embajador de la República Bolivariana de Venezuela en el Reino de España. Lo tenemos amanecido allá. Ha escuchado todo el programa, gran compañero, buen diplomático. Yo ordené que 1, 2 y 3 de marzo en España, en Madrid, se hiciera una exposición de la verdad de Venezuela. Y les digo que no pensaba que iba a ser un éxito tan grande. Gracias al mundo cultural, artístico, musical, empresarial, político de España,
por todo el apoyo. Mira, eso ha sido un boom. Ahí están las imágenes, ha sido impresionante. Ha llegado la música de Venezuela, que es tan apreciada y querida. Ha llegado nuestra comida, nuestras costumbres. Ha llegado, bueno, toda nuestra situación económica, social. No somos un país perfecto, pero somos un país bello. Y nosotros tenemos que salir, los venezolanos y las venezolanas, tenemos que salir al mundo para defender a Venezuela y que Venezuela en el mundo nos respeten, nos quieran, nos admiren. Bueno, muchas gracias, Mario. Buenos días allá. Está amaneciendo Expo Madrid. Ya en Madrid es 4 de marzo. Ha sido un éxito. Un saludo al pueblo de España y espero que se vaya logrando un equilibrio respetuoso sobre Venezuela, sobre nuestra revolución bolivariana. Un equilibrio respetuoso. Realmente nosotros queremos tener las mejores relaciones con todos los sectores políticos. El gobierno actual del presidente Rajoy hoy dio unas declaraciones buenas, presidente Rajoy, se las agradezco, diciendo que él no permitiría ninguna conspiración desde Madrid contra Venezuela. Está bien, las dio junto al presidente Santos. Muy bien. Yo he hecho denuncias de sectores en Madrid, Miami y Bogotá, que conspiran. Y muy bueno el mensaje público de los gobiernos constitucionales de España y de Colombia de apoyo a la democracia y al gobierno venezolano. Respeto, somos modelos diferentes. Imagínense que todos los gobiernos empezáramos a meternos en los asuntos internos de los demás gobiernos del mundo. Y yo empezara a decir que en España hay que hacer esto y esto para que haya democracia de verdad. Y ustedes digan eso de nosotros. No, sería el caos mundial, ¿no? Para eso existe el derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos, la soberanía, las relaciones de respeto entre los estados, la igualdad entre los estados. Para eso existe el derecho internacional. Y nosotros lo que abogamos es por el derecho internacional y las relaciones respetuosas. Muchas gracias, Maricea, a ti, a todo el equipo, compañeros que han ido para allá, músicos, artistas, fueron funcionarios del Consejo Nacional Electoral y llevaron máquinas electorales y demostraron e impresionaron a todos los asistentes con la más moderna tecnología electoral del sistema electoral. Porque allá saben que todas las mentiras prácticamente dicen que aquí estamos en la época de las cavernas en materia electoral. Y cuando se demuestra, miren, esta es la máquina, la más moderna tecnología, hay un captahuella, se confirma para que no vote doble nadie, luego una vota por su... De presidente a presidente le digo, abandone sus planes de intervencionismo en Venezuela. Todos los mensajes de su gobierno, incluyéndolo usted, presidente Obama, todos los mensajes es apoyando a los sediciosos, a los golpistas. Todos los mensajes de ustedes, todo el lobby que hace en el mundo es apoyando a los golpistas. Y sus mensajes son aliento para la locura de los violentos. Salió en verso. Los mensajes del gobierno de Estados Unidos son aliento para la locura de los violentos. Y le digo más, presidente Obama, si usted de verdad quiere hacer un gesto positivo con América Latina y el Caribe antes de la cumbre de Panamá, entrégueme a los golpistas que están en Estados Unidos, empezando por este que voy a mostrar que está en Nueva York y Miami. Está en territorio de usted y desde territorio estadounidense se conspira para derrocar un gobierno democrático. Es la denuncia que hago hoy. Acta de constitución del Gobierno de Transición Democrática y Unidad Nacional. Se convocará elecciones generales nacionales en un lapso que no excederá a 365 días contados a partir de la presente fecha. Se decreta la reorganización de los poderes públicos a los efectos de recuperar su autonomía e independencia y asegurar una transición pacífica y democrática.
se mantienen en vigencia todos los compromisos internacionales válidamente asumidos por la República de Venezuela. Es un documento elaborado en los Estados Unidos, en el exterior, en conchupancia entre sectores golpistas que están siendo protegidos allá en Miami, Nueva York, y funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Presidente Obama, manda a investigar con seriedad esto para que usted vea lo que va a descubrir, una olla podrida va a descubrir de la conchupancia de la NSA, de la CIA, del Departamento de Estado y de funcionarios inclusive de la Casa Blanca con el golpe de Estado contra el gobierno legítimo que yo presido. Los militares que integramos este movimiento queremos dejar claramente señalado ante los venezolanos y ante el mundo que no tenemos vocación de ser gobierno. Actuamos hoy en defensa estricta de nuestra soberanía y en auxilio de una población maltratada y herida que nos lo reclama y nos lo demanda. Es por ello que, invocando la protección de Dios Todopoderoso y con base en lo dispuesto a los artículos 51, 328, 333 y 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en ejercicio además del derecho natural a la desobediencia que todo ser humano tiene frente a la opresión y a la injusticia, declaramos que desconocemos al régimen espurio e ilegal encabezado por el señor Nicolás Maduro Moro y le instamos a proceder de inmediato a hacer entrega del poder que usurpa a fin de que se constituya un gobierno de transición integrado por civiles que en el menor tiempo posible convoque elecciones auténticas en los términos en que en distintas resoluciones las ha definido la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta decisión con hoja de ruta clara y democrática no ha llegado a nosotros al azar o como consecuencia de reacción irreflexiva. Antes bien, responde al análisis profundo de la situación terrible que vive la República y a la obligatoriedad del deber del soldado. No somos indiferentes a la presencia en el poder de un ciudadano que no ha acreditado su condición de venezolano con claridad meridiana y que independientemente de ello, al poseer otra nacionalidad, está constitucionalmente impedido de ejercer la presidencia a la luz de lo dispuesto en el artículo 41 de nuestra Carta Magna. No podemos ignorar que usando el control de todas las instituciones, cuyos titulares con nombramientos hoy inconstitucionales e incursos en faltas graves a sus obligaciones frente a la Constitución, se apoderaron del poder en unas elecciones ampliamente cuestionadas y cuya verificación se negó reiterada y abiertamente. Imposible dejar de lado la injerencia vil de potencia extranjera en asuntos internos y áreas de seguridad nacional, participando incluso directamente en mando de tropas, dirigiendo ejercicios y teniendo acceso a secretos del Estado. No nos está dado ignorar que esa intervención extranjera ha sido auspiciada desde el poder y desde el partido de gobierno, en clara acción que constituye traición a la patria. No se trata de un mal gobierno más, en cuyo caso jamás podríamos intervenir, sino de un grupo minoritario que abiertamente declara que ejerce el poder de manera hegemónica y totalitaria. Afirman con descaro que nadie más que ellos gobernará el país, so pena de generar el caos, violando así el sacrosanto principio de la alternabilidad. No y mil veces no. Los hombres de uniforme no somos indiferentes al sufrimiento de nuestro pueblo, y podemos dejar de lado nuestro deber de defender la Constitución, las leyes y las instituciones. La obediencia debida no llega hasta el punto en el que por ella se nos obliga a violar las disposiciones legales vigentes,
sino por el contrario, ella nos impulsa es a obedecer el mandato constitucional que de manera imperativa nos obliga a reponer su vigencia. Venezuela merece otra suerte. Nos comprometemos frente a ella, frente a sus hombres y mujeres, y aún a riesgo de nuestras vidas, a hacer valer el Estado de Derecho y a reinsertar al país en el concierto de las naciones libres y democráticas. De manera clara y transparente, a todos los venezolanos de buena fe, sin importar credo, condición social o creencia política, les invitamos a incorporarse a este esfuerzo de reconstrucción nacional. No nos es dado dividir, nos es obligatorio convocar y unir. Es por eso que sin perjuicio de ningún tipo, pedimos al señor general en jefe ministro de la Defensa y comandante del CEO, al almirante en jefe, ministra del Interior, a todos los miembros del alto mando militar y al cuerpo de generales, oficiales superiores y oficiales subalternos, que se coloquen del lado correcto de la historia, que es el de la defensa de la Constitución, y nos ahorren confrontaciones estériles entre compañeros de armas, incorporándose de manera inmediata a este movimiento. Les queda sino la opción de apartarse. La lealtad es al país, a su pueblo, a la Constitución. La aberración de una Fuerza Armada socialista y chavista divide y tergiversa el mandato de la Carta Magna. No coadyuvar en este esfuerzo les convierte en aliados de nación extranjera y en violadores de los preceptos constitucionales que han jurado defender. Nos será entonces preciso combatirles. He dado ya instrucciones en el sentido de que se proceda por vía terrestre y aérea a controlar las sedes del Ministerio de la Defensa, Interior, Comunicaciones y del CEO, así como también del DIN y comandancias de los componentes. Estas instalaciones deben desalojarse de inmediato de personal para evitar enfrentamientos y daños personales. No olviden que la historia les observa. Advertimos asimismo de manera firme a los llamados colectivos que la Fuerza Armada repelerá de manera contundente cualquier ataque a personal civil o militar. La anarquía y el uso de la violencia como arma política no serán tolerados. Ordenamos además en este momento a todos los integrantes de las misiones cubanas en Venezuela para que se presenten desarmados en un plazo no mayor de 24 horas ante la unidad militar más cercana al sitio donde se encuentran. Garantizamos su integridad física siempre y cuando actúen de manera pacífica y se abstengan de cualquier participación, por mínima que sea, en asuntos internos del país. Este señor vive en Nueva York, gobierno de los Estados Unidos, lo vamos a solicitar oficialmente a este señor y a todos los conjurados. Desde Nueva York dicta este documento y ustedes ven que lo dicta, bueno, como una orden. El documento es entregado de la misma forma por una funcionaria de la Embajada de Estados Unidos aquí, a uno de los conjurados. Y ahí ustedes ven un Pinochet. Yo tomé nota. Primero, un civil político de la Cuarta República que desde Nueva York dicta a un oficial patriota cooperante que ellos creían que habían captado por Skype el documento. Presidente, ya que se habla en este tiempo del tema de la transición, ¿no? En la noche del 11 de abril, el vicealmirante retirado Iván Carratú Molina le ofreció una entrevista a la periodista Marta Colomina en Televen y tuvieron el siguiente diálogo. Recordemos qué pasaba en la tarde-noche de abril, del 11 de abril. Todavía las cosas no estaban definidas, ya se habían pronunciado los militares golpistas. Y entonces dice Carratú lo siguiente, prófugo de la justicia, por cierto, entiendo. Este manifiesto. Ok, dice Carratú. Para mí, fue jefe de la Casa Militar de Carlos Andrés Pérez. Para mí lo que está ocurriendo en Venezuela con la Fuerza Armada es un golpe militar light, donde el gobierno debe interpretar lo que está ocurriendo con los generales y almirantes de la Fuerza Armada. De lo contrario vendrán situaciones de presión. La sociedad civil ha presionado y se ha organizado para sacar al presidente, la CTV, Fedecámaras, PDVSA, y los militares están tratando de que el presidente y su gobierno
entiendan que tienen que salir porque ya esto es inaguantable. Si no se hace de esa manera, en vía pacífica y racional, vendrá la parte de fuerza, que es lo que hay que evitar. La periodista Colomina le pidió un pronóstico. ¿Qué puede pasar de hoy a mañana? Y él responde, yo creo que en las próximas horas vendrán reacciones de tipo militar pacíficas, presionando cada vez más al alto mando militar para que desconozcan al presidente. Si no lo desconocen, va a ser otro grupo de generales que lo van a desplazar y el presidente va a tener que irse. Bueno, seguramente mañana tendremos que conversar de nuevo porque aquí las cosas cambian de un día para otro, dice la periodista. Y el militar le dice, hay que pasar de una vez a prepararse para un gobierno de transición. Y ella le dice, son palabras mayores. Y él responde, bueno, hasta ahí la entrevista. Las medidas de Maduro se pueden resumir como en el chiste este tragicómico que hizo furor en el continente americano en la década del 70. ¿Por qué en los Estados Unidos de Norteamérica no hay golpe de Estado? Porque en los Estados Unidos de Norteamérica no hay embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Así que las medidas que ha tomado nuestro presidente Maduro y que acompañamos de forma fervorosa, es una forma de defender la paz y la democracia de todas y de todos. Cuando el presidente señala, en primer lugar, que los ciudadanos norteamericanos que quieran visitar Venezuela, pues deben solicitar una visa, reciprocidad, como me quieras te quiero, como me pegues te pego. Aquí los venezolanos y las venezolanas tienen que hacer largas colas frente a la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Cualquiera que haya ido a solicitar esa visa lo puede decir, yo no, porque yo no, ni la he solicitado, ni la voy a solicitar, ni me provoca hacerlo. Lo que quieren construir. Pablo Iglesias. Buenas tardes a todos y a todas. Lo primero... Buenas tardes a todos y a todas. Lo primero que quería decir es pediros disculpas por incorporarme tarde a este acto. Vengo de un acto en el Auditorio Marcelino Camacho que me invitaron a presentar en memoria del presidente de Venezuela, de Hugo Chávez. Os traigo un saludo caluroso de allí. Es difícil sentirse tan honrado como me siento yo ahora por poder participar aquí. Los amigos, los compañeros, los familiares de José Couso han demostrado algo que es crucial en política, y es que luchando se mantiene viva la memoria democrática frente a aquellos que la quieren secuestrar, frente a esos que están ahí, que secuestran sistemáticamente la memoria democrática, y frente a los que todo el mundo sabe ya que son sus lacayos, que es el gobierno español. Hablaba Javier antes de la pluralidad informativa. La semana pasada, en una entrevista en Venezuela, les decía que las guerras se libran con diferentes tipos de armamento. Se libran con armamento convencional, pero también con armamento no convencional. Dentro de ese armamento no convencional están las televisiones, los presentadores de televisión, están los periódicos, los directores de informativos, los que escriben artículos, los que en última instancia disparan escribiendo, disparan hablando, disparan construyendo dispositivos audiovisuales. Eso quiere decir que nos disparan a todos y a todas, y que estamos en guerra, y que lo que le ocurrió a José Couso fue la continuación de la guerra. No querían que se informara, y ahí se abre un espacio en el que todos y todas estamos obligados a combatir, a mantener viva esa memoria, tocándoles donde más les duele. Decía en el acto de hace un rato que la casta política que nos gobierna, esa gentuza que se somete a los intereses de Estados Unidos y ni siquiera es capaz de promover que se investigue el asesinato de un ciudadano de este país, esa casta política con cuentas en Suiza, esa casta política que favorece esa puerta giratoria que comunica los consejos de administración y los consejos de ministros, ahora está muy preocupada por los scratches. Resulta que los scratches les dan muchísimo miedo, y les decía que de alguna manera Chávez había sido un scratch permanente contra los poderosos, que los scratches no son más que el jarabe democrático que aplican los de abajo a los de arriba, que los scratches no son más que la expresión de la democracia cuando se hace digna de los de abajo. Y eso es lo que creo que estamos haciendo ahora, escrachar a esta gentuza, concentrándonos enfrente de la Embajada de los Estados Unidos. En ese sentido es alucinante veros a todos y a todas acá. Muchísimas
Gracias a Javier y a los organizadores y nos seguiremos viendo en los scratches. Gracias. Porque las relaciones económicas entre dos socios históricos como España y Venezuela son fundamentales. Y yo creo que todos deseamos, los venezolanos y los españoles, que las empresas españoles operen allí. Y creo que es el momento en el que tanto el gobierno venezolano como el gobierno español rebajen el tono y dejen a las empresas que quieren trabajar hacer lo que tienen que hacer, que es lo que deseamos todos. ¿Que hay un tono muy elevado por parte del gobierno español ahora? Creo que sí, creo que por desgracia en eso coinciden el gobierno venezolano y el gobierno español, y creo que los gobiernos responsables, independientemente de su signo político, deben velar por los intereses de sus ciudadanos y por las buenas relaciones entre países. Creo que sería bueno que los dos bajaran el tono. Lo que ocurre es que el gobierno venezolano está metido en una espiral curiosa y yo diría que preocupante también, con la detención del alcalde de Caracas, ¿no? Soy muy claro en esto y ¿Qué piensa usted de esto? Y sin ningún género de duda. A mí no me gusta que se detenga a un alcalde. No hay ni un matiz de ambigüedad en mis palabras. Y además dicen que su detención se produjo después de que fuera torturado un militar. No sabemos si esto se puede confirmar. Eso es así, eso se tendría que investigar y sería un delito gravísimo. Pero a priori, a mí que se detenga alcaldes no me gustan. Otra cosa es que después se pruebe que haya cometido delitos, pero ni la prisión preventiva ni la detención de cargos públicos es algo que a priori a mí me guste. No me gusta. E insisto, otra cosa es que después se pruebe que este señor ha cometido un delito, pero las circunstancias actuales a mí no me gustan. Hay muchas personas que seguramente que se están preguntando ahora, ¿puede hacer algo el señor Iglesias para rebajar esa tensión de la otra parte? En máxima alerta se encuentran las autoridades y el pueblo venezolano tras el intento de golpe de Estado que desarticuló y denunció el gobierno nacional el pasado 12 de febrero de 2015. Según las autoridades venezolanas, detrás de este golpe estarían dirigentes de la oposición y el gobierno estadounidense, que a través de su embajada en Caracas habría contactado a los militares que bombardearían distintos puntos de la ciudad capital. Es que el presidente Maduro le ha exigido al presidente Obama rectificar su política. En 55 días, los Estados Unidos han emitido 50 pronunciamientos contra Venezuela. El jefe de la diplomacia estadounidense, John Kerry, aprovechó sus dos intervenciones en el Congreso de su país para expresar su preocupación sobre Venezuela. Venezuela sigue marchando en dirección equivocada y tomando decisiones equivocadas. Mientras tanto, el pueblo venezolano se encuentra movilizado en las calles y alerta ante las amenazas de Washington. El presidente Maduro endureció su respuesta política hacia Estados Unidos y anunció que ante el asedio se ha visto obligado a tomar una serie de decisiones, como reducir el número de funcionarios estadounidenses en Venezuela, prohibir reuniones entre ellos y organizaciones venezolanas que no tengan previa autorización del gobierno y a partir de ahora solicitar visado para todo ciudadano estadounidense que quiera ingresar a suelo venezolano. Ha precisado que la medida no es contra el pueblo estadounidense, sino contra una élite imperial que quiere desestabilizar a Venezuela. Este año va a haber elecciones de Asamblea Nacional y el pueblo venezolano va a volver a triunfar en esa elección. Durante la manifestación antiimperialista, Maduro informó que capturaron a un piloto estadounidense realizando labores de espionaje en el estado Táchira, al occidente de Venezuela. Además que su gobierno ha creado una lista para prohibir el ingreso a Venezuela de funcionarios y exfuncionarios estadounidenses que estén señalados por violar los derechos humanos, como el expresidente George Bush, Dick Cheney, los diputados Ileana Ros-Lehtinen, Marco Rubio y Bob Menéndez. Tanto el presidente Nicolás Maduro como el pueblo bolivariano aseguran que no se van a dejar intimidar por el gobierno estadounidense, a la vez que han agradecido las muestras de apoyo de países miembros de la UNASUR, CELAC, ALBA, Petrocaribe, de los países miembros del movimiento de los no alineados y del G77 más China. En Venezuela, Karen Méndez, RT, Caracas.
son los mismos. Mientras el petróleo en Venezuela se vendía a precios irrisorios, muchos personajes de la política entreguista se beneficiaban de la renta petrolera. José Toro Hardy, miembro principal del Directorio de Petróleos de Venezuela durante el periodo 1996-1999. Tenemos además la faja del Orinoco, donde hay 270.000 millones de barriles, que si bien son crudos pesados y extrapesados, hoy en día pueden ser convertidos en crudos sintéticos y alcanzar alto valor en los mercados internacionales. En 1976, cuando Toro Hardy se desempeñaba como asesor contratado del Ministerio de Hacienda, recibió $600.000 para beneficiar a la transnacional Occidental Petroleum Corporation mediante la autorización de contratos de servicios en el sur del lago de Maracaibo. El presidente Carlos Andrés Pérez entregó ayer en la mañana al fiscal general de la República el resultado de la investigación de apoyo a la labor jurisdiccional correspondiente tal, con la denuncia de un presunto soborno por parte de la Occidental Petroleum a funcionarios venezolanos. Y el doctor José Toro Hardy, quien para la época del otorgamiento de los contratos de servicio del lago era asesor contratado del Ministerio de Hacienda. Hubo una investigación, condenaron a uno de sus cómplices, pero él se escapó. Regresó al país cuando ya la pena, el delito pues había prescrito, y bueno, llegó como director de PDVSA. Defensor de la apertura petrolera, que representó la entrega de PDVSA a capital extranjero, Toro Hardy formó parte también de Gente del Petróleo, grupo vinculado con los sectores de la extrema derecha que en el año 2002 y 2003 sabotearon la industria petrolera, causando pérdidas milmillonarias a la nación. Todos los accionistas de PDVSA nos estamos reuniendo para varias cosas. La primera de ellas para proponer la renuncia de la actual junta directiva de PDVSA. Y si el presidente de la República no entiende la voluntad del pueblo venezolano, también procederemos a despedir al presidente de la República. Fue director del Centro de Divulgación de Conocimiento Económico, CEDICE, entidad que representa los intereses estadounidenses en Venezuela, y es autor de la mayoría de las campañas mediáticas de la oposición contra las políticas del gobierno bolivariano, incluyendo la agresiva campaña manipuladora contra el referendo constitucional en el año 2007, cuyo objetivo principal fue confundir al pueblo venezolano sobre el supuesto despojo de todas sus propiedades. Se dice libertad por un país de propiedad. Entre los miembros de la extrema derecha venezolana que hacen vida en esta supuesta organización sin fines de lucro están Leopoldo López, María Corina Machado, Antonio Ledesma y Miguel Enrique Otero. José Toro Hardy, exdirector de PDVSA y procesado penalmente por la justicia venezolana, es el mismo que ayer recibió sobornos de una transnacional petrolera para el otorgamiento de contratos de servicios y hoy ataca constantemente a la nueva PDVSA a través de las transnacionales mediáticas. Hoy en Venezuela es un carnaval de patrioterismo. En el Congreso, en la Asamblea Nacional, había una gran discusión y el tema planteado era quién apoyaba al imperialismo y quién no. Son los mismos. Bien es conocido por los ciudadanos en el mundo que desean ingresar a otro país, sea cual sea su fin dentro de él, que deben poseer un documento con validez internacional llamado pasaporte. Pero también es conocido que en algunos casos se necesita una norma entre países para legalizar la entrada o estancia de personas en una nación, mejor conocida como visa. Este es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, quien exige el documento a gran cantidad de países en el mundo, incluyendo a Venezuela. Para esto, los ciudadanos venezolanos necesitan cumplir con una serie de requisitos exigidos por la embajada norteamericana en el país, entre los que destacan la cancelación de un dinero sin que esto garantice su aprobación. A cambio,
todo ciudadano estadounidense podía ingresar a la tierra de Bolívar solo con su pasaporte. Sin embargo, y según como reza el dicho, lo que es igual no es trampa. He decidido implantar un sistema de visado obligatorio a todo estadounidense que quiera ingresar a Venezuela y que paguen la tasa de visa que pagan los venezolanos cuando quieren viajar a Estados Unidos. Junto a esta medida, el presidente Nicolás Maduro anunció además que existe una lista antiterroristas de jefes políticos que han violado los derechos humanos, los cuales tienen prohibido su ingreso al país. En su alocución en cadena nacional, manifestó que debe cumplirse en términos de igualdad la Convención de Viena. En primer lugar, le he ordenado a la canciller Delcy Eloína Rodríguez Gómez que proceda de inmediato, de acuerdo a la Convención de Viena, su artículo 11.1, a revisar, reducir, adecuar y limitar el número de funcionarios estadounidenses que hay en la embajada en Venezuela. Ellos tienen 100 funcionarios, nosotros tenemos 17 allá. No, términos de igualdad entre los estados, respeto entre los estados. Pese a esta medida que busca los términos de igualdad entre las dos naciones, políticos venezolanos de la derecha han manifestado su incansable rechazo. Considero que es un error político y diplomático garrafal, por decirlo menos, porque la estrategia del madurismo había sido presentarse ante la comunidad internacional como una víctima del gigantesco poderío imperialista de los Estados Unidos. Y ahora resulta que se pone de tú a tú con los Estados Unidos y busca el camino de la reciprocidad y entonces entra en una batalla de tú a tú con la diplomacia norteamericana. A partir del lunes 2 de marzo del 2015, los Estados Unidos de Norteamérica tienen un tiempo de 15 días para adecuar el número de funcionarios en la embajada venezolana. En lo que respecta a la adecuación a un número de 17 funcionarios, con lo que debe funcionar la embajada de los Estados Unidos en Venezuela, bueno, se le dio un tiempo de 15 días para presentar el plan en cuanto a la clasificación de rango de funcionarios que deberán permanecer en nuestro país, acreditados por su gobierno en Venezuela. Detalló sobre la publicación en Gaceta Oficial de la resolución donde se establece el visado obligatorio a ciudadanos estadounidenses que visiten Venezuela. Son medidas y acciones diplomáticas enmarcadas en el derecho internacional público, en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y que en definitiva concierne a la reciprocidad que debe regir las relaciones entre los estados soberanos. Los personajes que integran la lista también han sido acusados por impulsar acciones de terrorismo en el mundo. Entre los vetados se encuentran George W. Bush, presidente de los Estados Unidos desde 2002 hasta el 2009. La Unión Americana de Libertades Civiles pidió enjuiciar al expresidente de Estados Unidos, George W. Bush, por ordenar entre 2001 y 2009 las torturas aplicadas por interrogadores de la CIA a los acusados de terrorismo. Dick Cheney fue ex vicepresidente estadounidense durante los dos mandatos de George W. Bush. Estuvo inmerso en un escándalo cuando se descubrió que su empresa Halliburton era propietaria de Blackwater, un ejército de mercenarios conformado por ex agentes de la CIA. Bob Menéndez ha representado a Nueva Jersey por el Partido Demócrata en el Senado de los Estados Unidos. Fue comparado por el periodista Jean-Guy Allard como el capo mafioso Meyer Lansky, que en los años 50 dominaba la industria del crimen en La Habana. Según Guy Allard, Menéndez está estrechamente vinculado a círculos de terrorismo. Marco Rubio, actual senador junior del estado de Florida, declarado enemigo de Venezuela y de su gobierno democrático, ya que constantemente agrede al país suramericano. Entre otras intromisiones, el senador aprovechó sus mentiras para solicitar al Congreso norteamericano imponer sanciones contra Venezuela.
Ileana Ros-Lehtinen preside el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara del Congreso estadounidense, desde donde se dedica a difamar a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ha apoyado a diversas organizaciones terroristas y es acérrima impulsora de una política contrarrevolucionaria de línea dura. En una entrevista para el documental 638 Ways to Kill Castro, 638 maneras de asesinar a Castro, declaró que aprueba la posibilidad de ver a alguien asesinar al líder cubano. Jorge Tenet, congresista estadounidense, fue director de la CIA entre 1997 y 2004, asesor de la Casa Blanca en materia de terrorismo. La agencia gubernamental estadounidense estaba al tanto de la presencia en el país de dos de los presuntos terroristas acusados de atacar el World Trade Center y no hizo nada para detenerlos. Y finalmente, entre este grupo está Mario Díaz-Balart, congresista estadounidense, representante republicano por Florida. El excongresista Lincoln Díaz-Balart reveló que junto a Ileana Ros-Lehtinen y Mario Díaz-Balart buscó el indulto del terrorista Eduardo Arocena, culpable de 25 cargos que incluyen el asesinato del funcionario de la misión de Cuba en la ONU. En el socialismo nos planteamos y partimos de la idea de que todos y todas somos iguales, y la acción política es lo que verifica y garantiza esa igualdad. Por eso, la idea de nuestro comandante, cuando nos dijo, en el capitalismo existe mucho de todo ese planteamiento engañoso de que a los pobres hay que atenderlos, hay que ayudarlos. No, mucho más que eso, hay que darle el poder a los pobres para que ellos acaben con la pobreza. Esa es la única fórmula, no hay otra. $1 billón con B, 182.781.000 en estos años de revolución. Pero ¿saben cuánto hemos destinado a la inversión social? Al pueblo. Esto que era la renta petrolera con la que se quedaba la burguesía, el 61%, 60,7% para el pueblo directamente. 717.903 millones de ese billón y un poco más de millones de dólares han sido destinados, compatriotas, a las misiones, a la vivienda, a la salud, a la educación, a los módulos de barrio adentro, a las canaimitas, a los libros, a las escuelas bolivarianas, a las aldeas universitarias, a los mercales, a los pedevales. Es la revolución bolivariana, compatriotas. Pero fíjense cómo en este gráfico, si lo volvemos a poner, desde el 83 hasta el 98, del ingreso que fue el que fue, apenas invirtieron el 37,2%, insisto, nosotros invertimos el 61% y no estamos conformes con el 61%. Ha dicho el presidente Maduro que tenemos que llegar al 70%, por lo menos en inversión social o más. Pero aquí tenemos en educación, estamos invirtiendo 6 veces más, en seguridad social 21 veces más, en salud 9 veces más, en desarrollo y participación 9 veces más, en vivienda 6 veces más, en cultura y comunicación 8 veces más, en ciencia y tecnología 8 veces más. Quiero que vayamos al segundo gráfico. Este está subdividido, si no me equivoco. El que compara los dos modelos, que a eso fue que vinimos. Aquí lo tenemos yo, bueno, comparado. Neoliberalismo, revolución. Pudiese ser capitalismo, socialismo. Por darles algunos datos. Inflación promedio, que no es el mejor indicador nuestro. Del 89 al 98, 47,8%. Del 99 al 2014, 27%. Desempleo estaba en 10%. En diciembre del 98 está en 5,5% en diciembre de 2014. Pobreza por necesidades básicas insatisfechas, la pobreza estructural, estaba en casi 29 en el 98, está en 20 en el año 2014. Bajó un menos, es decir, bajó 8,5%. La pobreza extrema estaba, fíjense, qué casualidad, en 8,4 en el 98 y hoy está en 5,4. La hemos disminuido a la mitad. Y aquí no se ve todavía el efecto de las bases de emisiones socialistas que seguramente la habrán disminuido un porcentaje mucho mayor. La subnutrición de nuestro pueblo estaba en el 21%, el 2 del 21 al 2
el modelo. La mortalidad infantil estaba en el 26%, hoy está en 13%, el modelo. El acceso al agua potable estaba en el 80%, hoy está en 95%, el modelo. Los pensionados eran 387.000 y además cobraban un 25% del salario mínimo. Hoy son 2.584.358 y cobran el 100% del salario mínimo, como lo establece nuestra Constitución. La inversión social con respecto al Producto Interno Bruto era del 11,3, está casi en el 20. La inversión social respecto al ingreso nacional, ya lo dijimos, está en el 60, venía de un 37. Los establecimientos de salud, fíjense estos indicadores, compatriotas. Había en el 98 4.957 establecimientos de salud. Hoy hay, y se han seguido inaugurando este año, 13.372, 170% más. La tasa de cobertura en educación inicial, los Simoncitos, ahora se llaman Simoncitos, antes se llamaba Kindergarten, los Simoncitos, estaba en 43%, hoy está en 76% y no estamos conformes con el 76%. La tasa de cobertura de educación primaria estaba en 86,2%, hoy está en 93,4%. El acceso a la educación secundaria estaba en el 47%, hoy está en el 74,8%. El acceso a la educación universitaria, fíjense este dato, que no es poca cosa, compatriotas, profesionales de la patria, educación universitaria, del 26,6% en el 98, está en el 71,6%. La esperanza de vida al nacer estaba en 72 y hoy está en 75, y debemos decir que el de las mujeres lleva para 78, es una barbaridad. Como las mujeres no solo mandan, sino que viven más que nosotros largo rato, gracias a Dios. Hoy, 95,4% de los venezolanos comen 3 o más veces al día. Sus 3 comidas, compatriotas. El desempleo, fíjense, aquí en el año 2002, gracias a la burguesía y al paro petrolero, subió a 14,5%, lo recibimos en 10,6%, está en la mitad, compatriota, cerró en diciembre en 5,5%, increíble, porque además, Jesús Faría, un país donde la especulación, la guerra económica desató la inflación, un país donde el Producto Interno Bruto el año pasado no fue positivo y sin embargo el desempleo disminuyó. Esto hay que estudiarlo, ¿ya? Porque esto solo ocurre en el modelo socialista bolivariano. La protección del pueblo. Se generaron más de 4.793.908 empleos desde el 99 hasta el año 2014. Un escudo protector de los derechos humanos de los ciudadanos. Estimados compañeros, nosotros queremos igualmente, en esa denuncia del doble rasero de los derechos humanos, del uso político de los derechos humanos, queremos ratificar nuestro compromiso con el pueblo de Palestina, contra la arremetida criminal que hace el Estado de Israel contra su pueblo. Reconocemos además y reafirmamos y acompañamos a Palestina en su voluntad de ser miembro pleno de las Naciones Unidas. Igualmente denunciamos el bloqueo criminal que se cierne durante más de 50 años contra el pueblo de Cuba. Saludos a su canciller. Acompañamos al pueblo de Cuba en el levantamiento de este bloqueo económico, comercial y financiero que dio al traste con muchos derechos humanos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación del pueblo de Cuba. Acompañamos igualmente y ratificamos nuestro propósito de perseverar en el proceso de paz de Colombia y denunciamos, reitero, el doble estándar en materia de los derechos humanos que hoy ha plagado Siria de más muertos y de más violaciones de los derechos humanos.
Quiero culminar con una frase de nuestro comandante, nuestro presidente eterno, Hugo Chávez, cuando hablaba de los derechos humanos. Decía, más allá de la democracia política, debe expandirse el sistema democrático a lo social. Y he aquí algo fundamental, los derechos humanos, los derechos sociales, los derechos de los pueblos. Nosotros hoy ratificamos nuestro compromiso con el derecho de los pueblos a la autodeterminación, con el derecho de los pueblos del mundo a la paz y a gozar de un ambiente sano. Muchísimas gracias. Me veo obligado a tomar un conjunto de medidas de carácter diplomático y político sobre el gobierno de los Estados Unidos para poner límites legales y regularizar las relaciones con Estados Unidos y evitar la conspiración. Revisar, reducir, adecuar y limitar el número de funcionarios estadounidenses que hay en la embajada en Venezuela. Ellos tienen 100 funcionarios, nosotros tenemos 17 allá. No, términos de igualdad entre los estados, respeto entre los estados. Primera medida. En segundo lugar, le he dado la orden a la canciller de la República que proceda de inmediato a notificar a todos los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela que deben regirse por el artículo 41, 41.2 y se acabaron las reuniones conspirativas en Venezuela de esos funcionarios. Toda reunión que vayan a hacer en Venezuela tiene que ser notificada y autorizada expresamente por el gobierno de Venezuela. En tercer lugar, he decidido implantar un sistema de visado obligatorio a todo estadounidense que quiera ingresar a Venezuela y que paguen la tasa de visa que pagan los venezolanos cuando quieren viajar a Estados Unidos. Vamos a implantar un sistema de visas como un sistema de protección. Cuarto lugar, que en uso de las atribuciones que me da la Constitución, la ley, he decidido una lista de prohibición para que no se le otorgue visas y no puedan venir jamás a Venezuela de un conjunto de jefes políticos de Estados Unidos que han violado los derechos humanos, bombardeando al pueblo de Irak, al pueblo de Siria, al pueblo de Vietnam. Una lista antiterrorista que va a ser encabezada por George W. Bush. Apoyando a nuestro presidente Nicolás Maduro. Aquí Venezuela sigue siendo chavista. Con una gran marcha, los trabajadores de Guayana dijeron no a la injerencia imperialista y ratificaron su compromiso con la patria y la revolución. Tiene total y absolutamente nuestro apoyo para luchar, diciéndole al mundo que Venezuela se respeta. Desde el norte se ha dado la orden de como sea destruir la patria de Bolívar. Y yo le quiero decir a los imperialistas del norte, a la patria de Bolívar no la destruye nadie, porque aquí estamos los patriotas para defender el amor inmenso y la pasión por nuestra Venezuela. Decir mujer es decir amor, es decir vida. Decir mujer en Venezuela siempre será decir patria rebelde, patria consciente, patria amada y amorosa. La vida tiene tu nombre, mujer de las mil batallas. Las mujeres monaguenses dicen presente. Guerreras revolucionarias inspiradas en la herencia de Juana la Avanzadora. Nosotros tenemos mujeres
Y el que tiene las mujeres tiene la verdad, tiene el amor, tiene la alegría y tiene la victoria, porque las mujeres trabajamos arduamente para la victoria. Queremos ratificar el compromiso con la patria para decirle al imperio norteamericano que la patria de Bolívar, que la patria de Chávez, la vamos a defender con la vida. El imperio no se equivoque. Venezuela está con Nicolás Maduro. La patria de Hugo Chávez, la vamos a defender. Con la fuerza de las mujeres venezolanas, Venezuela es invencible. La revolución sigue sumando a las personas con alguna discapacidad a la construcción de la patria. Así, se instala el Consejo Presidencial de Gobierno Popular de los venezolanos y venezolanas con alguna discapacidad. Nosotros, las personas con discapacidad, nos comprometemos a hacer crecer nuestra revolución, a trabajar en los estados a defender nuestra economía. Todos nos comprometemos a apoyarlo a usted. Yo dejo instalado oficialmente el Consejo Presidencial de Gobierno Popular de los venezolanos y venezolanas con alguna discapacidad. ¡Aprobado! Aprobadas pensiones para la protección de nuestros adultos mayores. Lo dije en la Asamblea Nacional y aquí estamos cumpliendo 300.000 nuevas pensiones para el pueblo venezolano. Agradezco todo lo que ha hecho la revolución por mí, señor presidente. Muchas gracias. Aquí tienes tu tarjeta, tu libreta y tu tarjeta. Que Dios te bendiga. Y ya sabes, amar y luchar, vivir y luchar. Que tú te levantes, América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme grito, yanqui gojón, yanqui gojón. 26 años, días de caos, de dolor, de muerte, serán días de desesperanza, donde el pueblo era huérfano, no tenía quien lo protegiera, quien lo acompañara, quien lo dirigiera, quien lo amara. Y estoy seguro que las fuerzas que surgieron de la naturaleza popular, aquel 27 y 28 de febrero de 1989, traía la fuerza de un pueblo indómito que dijo: ya basta oligarquía, ya basta imperialismo, aquí está el pueblo indómito de Bolívar. El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme grito, yanqui gojón, yanqui gojón. Aquí está el pueblo del 27 de febrero, aquí está el pueblo del 4 de febrero, aquí está el pueblo de Chávez, que jamás se dejará engañar. Levanten tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grita con fuerza: yanqui gojón, yanqui gojón. Este mes de marzo nosotros rendimos homenaje, como rendimos homenaje cada mañana, como rendimos el homenaje cotidiano a nuestro padre Hugo Chávez, que con el lema Pueblo Valiente, Patria Independiente, nos permite en este segundo aniversario de su siembra rendirle el homenaje que se merece, el homenaje que le rinde todo el pueblo de Venezuela. Tendremos unas intensas jornadas de conmemoración y homenaje a nuestro presidente Chávez a partir del día 5 de marzo, día de la siembra de nuestro gigante, día de la siembra de nuestro comandante. Y tendremos actividades entre los días 5 de marzo hasta el 15 de marzo. El 5 de marzo, en la madrugada del 5 de marzo, un cohetón nacional anunciará a todo el pueblo de Venezuela que ya llega
el segundo 5 de marzo, después de la siembra de nuestros gigantes, y llama a todo el pueblo a recordarlo como está siempre, cerca de su corazón. El mismo día 5 de marzo, al mediodía, nosotros instalaremos en la Plaza Bolívar de Caracas la tribuna antiimperialista, porque entre todas las facetas de nuestro comandante eterno, como estadista, como hombre, como pensador, como luchador, como socialista, como constructor de patrias, la característica más importante con la que fue visto por el mundo entero es su condición de antiimperialista.